Cuando va avanzando la relación, el embarazo, empezaron a haber situaciones donde yo siempre tenía la culpa. O sea, si había una pequeña diferencia era, pero es que tú estás con las hormonas y ve cómo estás. Pero es que tú mira cómo estás reaccionando porque seguro ya estás enojada por tus hormonas. Y así empezaron los diálogos, como tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Y él me persigue por las escaleras del edificio, me agarra del cabello y de la mochila que traía y me arrastra embarazada hasta de regreso a la casa. Y ya, y yo llorando y todo, me dice, ve cómo te pones, ve cómo estás como loca, o sea, tus hormonas, tu locura. Y yo en lugar de decir, a ver, me acaban de arrastrar por las escaleras embarazada de los cabellos, dije, sí, seguro lo hice mal. No debí de decirle que me iba ni decirle que no estoy de acuerdo. Y entonces ahí empezó. Esa fue la primer violencia donde yo ya asumí el maltrato como parte. Pero empezaron a suceder ya más cosas. Él empieza a decirle a su hija, bueno, a mí me decía que yo era su nalga y a su hija que era su micronalga. Y así le decía todo el tiempo. Y yo algo dentro de mí dije, algo no está bien aquí. Él era el que se quería meter siempre a bañar con ella. Cosas que yo empecé a decir. Y aquí es donde finalmente empiezo a hacerme caso y dije, no lo puedo dejar solo con ella. Esto no está bien, hay algo raro. Y él se enoja tanto que yo estaba con la bebé en brazos y él agarra y me avienta el golpe y le pega a la bebé en la cabeza. Entonces yo me caigo al piso por cubrirla y después él me pega a mí y después de golpearme yo me pongo a llorar con la bebé en brazos, la bebé llorando y él saca el celular y me empieza a grabar y así se ve un psicópata porque me graba y me dice, ¿ves cómo estás loca? ¿Ves lo que le estás haciendo a mi hija? Me paro corriendo y nada más lo veo con ella en los brazos y me dice, si sigues con la denuncia, la tiro al piso y a ti te mato. Hola, mi nombre es Gloria de María y bueno, soy una persona que tiene un buen trabajo, sin embargo, como muchas mujeres en este país, vive un tema de violencia física, psicológica y vicaria. Esta es mi historia y obviamente quiero platicarla para que muchas otras personas puedan tomarla de ejemplo y también de pronto como guía cuando quieras emprender una acción y poder estar protegida. Gloria de María es una mujer fuerte, exitosa e independiente. Había logrado todo lo que se proponía, pero en el año 2019 su vida cambió para siempre. Y es que conoció a quien se convertiría en su peor pesadilla, su expareja, un hombre manipulador, violento, un psicópata que la torturó emocional y físicamente, incluso dentro de su propio hogar. La historia de Gloria es un testimonio de resiliencia y de supervivencia, pero sobre todo es una lucha imparable por proteger a quienes más ama. Yo alrededor del año 2019 lo conocí a través de Facebook, a Santiago N. Y en un principio, como todas las historias, ¿no? Inclusive te sientes toda ilusionada, estás teniendo una buena plática. Muchas veces no tenemos tanta experiencia descubriendo las red flags. Y eventualmente sucedió que nos conocimos. Fue un día en esos momentos mágico para mí, ¿no? Que desayunamos, comimos, todavía nos quedamos hasta la cena. O sea, fue un gran día. Y al día siguiente yo me voy de viaje a Querétaro para atender un tema de unas auditorías. Y en este viaje a Querétaro yo me sentía mal. Eventualmente pensé que había sido algo de la comida, bueno, cualquier situación. En este viaje, cuando voy a Querétaro, me empiezo a sentir mal. Fui a revisar algunas cosas y en la noche empiezo a volver el estómago. Me sentía terrible, o sea, terrible. El dolor de estómago, la cabeza, vómito, no paraba. Y en la mañana le llamo a un amigo que es médico y le digo, no me siento nada bien. Entonces, y a este chico, obviamente, que estaba en ese momento muy interesado y diciéndome, no te preocupes, si necesitas yo voy para allá por ti y demás. Yo voy al doctor y me dicen, oye, tu caso es fuerte, tienes apendicitis, pero tienes un quiste ovárico que parece que también explotó. Entonces, hay que hacerte estudios y operarte de emergencia. Le llamo a mi jefe y le digo, oye, mi seguro de gastos médicos, que también aquí, bueno, eventualmente si trabajas en un lugar y tienes un contrato, debería de cumplirse. Y me dice, no tienes seguro, aunque te lo pusimos, pero en el contrato, pero no se te puso. Entonces,
pues tendrás que ir al seguro. Oye, pero tienes que ir a la junta. Le digo, oye, pues es que no puedo, o sea, vengo con un suero manejando y hasta le mandé una foto en ese tiempo. Y eventualmente me voy a atender, a revisar y me dicen, es grave tu caso, te vamos a tener que operar. Y este hombre me dice, yo voy para allá. O sea, yo ya voy de viaje, ya voy llegando para recogerte, te recojo en el hotel y te llevo al hospital. Cuando llego al hotel les digo, oigan, me voy a desmayar allá arriba, por favor déjenlo pasar. Yo venía con un suero, me acuerdo que acomodo el suero en una lámpara, me acuesto y bueno, ya no vuelvo a despertar hasta que estoy en el hospital. En el hospital despierto y me empiezan a dar morfina. Y cómo hay tantos tipos de violencia de pronto que están involucrados, ¿no? De pronto en tu trabajo que te dicen que tú tienes ciertos derechos y que no se cumplen, o de pronto en un hospital que te tengan más de 48 horas acostado con pura morfina y sin poder operarte porque no hay quirófanos, porque hay muchísima gente y rebasados en un servicio. O sea, cómo van poco a poco cada cosa complicando la situación. Entonces, él súper lindo, me acompañó. Yo no estaba realmente analizando el de, oye, ¿por qué alguien que acabo de conocer tiene tanto tiempo para estar conmigo, tanto tiempo para estarme acompañando? Y obviamente también situaciones incómodas, ¿no? De pronto, pues te van a poner una bata o te van a poner suero o te van a dar agüita, o sea, y él estaba ahí. Entonces, para mí fue idealizarlo inmediatamente por mi situación de vulnerabilidad, ¿no? Decir, wow, este tipo es increíble. Bajo la impresión de estar con un hombre atento o que se mostraba protector en un momento de vulnerabilidad, Gloria fue cayendo poco a poco en una relación sentimental con él. Al principio, los gestos de cuidado y cercanía parecían genuinos. Las señales de alerta estaban ahí, pero disfrazadas, y como muchas víctimas, decidió ignorarlas. Durante un tiempo, todo pareció transcurrir como una relación normal. Sin embargo, un hecho inesperado cambiaría el rumbo de la vida de Gloria para siempre. Y eventualmente, pues fue fluyendo la situación. Me operan ya después de 48 horas. Únicamente la doctora así me dice, ya quedó, pues si tenías el quiste, se te quitó el apéndice y estás bien. Y le pregunto, oiga, ¿voy a poder tener hijos? No sé por qué tuve esa reacción, porque nunca fue algo como que tuviera mucho en mi panorama. Y me dijo, sí. Y eso es todo lo que realmente sé de mi cirugía, porque me entregaron un documento como en una hoja de cuaderno, así escrito a mano. De verdad, yo no sé también esta parte del seguro social, no sé, o sea, creo que estuvo terrible. Me mandan a la sala de recuperación y me dicen, ¿sabes qué? No hay otras salas ya para que te puedas recuperar, así que te vamos a sacar y pues mucha suerte, ¿no? Y él me recibe, me dice, vamos a decir que ya eres mi novia, te voy a llevar a casa de mi tía y te vamos a cuidar un par de días para que podamos regresar de Querétaro a la Ciudad de México. Me cuida ahí, me presento ya como su pareja, les estoy hablando que esto tiene 3 días de conocerme y ya era yo oficialmente su novia. Regreso a México, me cuida una semana mi tía y yo ya me voy a regresar sola a mi casa porque eventualmente pues también ella tenía un compromiso con su mamá y no era tan fácil. Cuando voy a regresar a mi casa, él me dice, yo me voy contigo. Yo te voy a cuidar y yo voy a ver por ti, no te preocupes, ¿no? Y yo decía, oye, pero ¿y tu trabajo? No, no te preocupes, yo tengo mi negocio y hago producción y tú tranquila, yo te voy a cuidar. Y yo dije, ay, qué lindo, o sea, wow, me saqué la lotería, o sea, soy la mujer más afortunada del planeta. Entonces él llegó a vivir a mi casa, me empieza a cuidar, pues obviamente la verdad es que en este punto yo ya estaba así como wow de amor, de qué padrísimo, sí existen los hombres que se pueden enamorar de ti, valorarte desde el minuto 1 y ya, o sea, ya nos hacíamos casados. Y eventualmente al mes me dice mi doctora, te voy a dar chance que salgas un ratito y va, ¿no? Entonces salgo, nos tomamos un mojito, pasa lo que pasa. Y al mes me empiezo a sentir otra vez muy mal. Voy con la doctora y le digo, ¿sabe qué? Me siento terrible. Y me dice, pues sorpresa, estás embarazada. Y obviamente en mi panorama de cosas no era algo, porque yo traía DIU. Ahí también descubrí que en el hospital me quitaron el DIU por su decisión, no me dijeron nada. Y fue como de, chin, o sea, casi no lo conozco. Genuinamente, pues ahí llevábamos
mes y medio, 2 meses saliendo y ni siquiera saliendo, realmente yo en un tema médico, en una recuperación muy dolorosa, y fue como de, ¿y ahora? Y él era un desborde de felicidad, así de, sí, no manches, padrísimo, el sueño de toda mi vida. Y yo dije, ¿estás consciente que es tener un hijo? Le digo, además económicamente como que no te va tan súper, porque yo soy la que lleva todo, ¿no? Y él, no te preocupes, yo voy a pagar y yo voy a hacer. Y dije, bueno, pues órale, ¿no? De pronto también yo dije, bueno, mi edad, ok, vamos a tener una hija. Bueno, fue hija. Quedar embarazada de forma no planeada puede ser una experiencia profundamente desestabilizante. Para Gloria no fue la excepción, aún con las dudas y el miedo decidió aceptar su nueva realidad, consciente de las dificultades que podría implicar tener un hijo con alguien a quien apenas comenzaba a conocer. Es en este punto donde Gloria entonces subraya algo crucial, la importancia de contar con una red de apoyo sólida, porque cuando se está dentro de una relación es fácil pasar por alto las señales de alarma y son esas personas cercanas, familia, amigas, comunidad, quienes pueden ayudarte a ver lo que tú no puedes o no quieres ver. Mira, relativamente mi red de apoyo era muy poca. Yo no tengo papás, o sea, yo esta parte pues la perdí hace mucho y no tengo un gran núcleo familiar. Yo creo que a veces esta parte la detecta, este tipo de perfiles, lo encuentran en ti. Entonces, cuando yo me acerco como con ciertas amigas y todo, me dijeron, mira, pues sí, o sea, ten a tu hija, pero eventualmente hay que tener cierta precaución. Si no funciona, pues de todos modos tú puedes hacerlo sola porque eres alguien que trabaja mucho, ya eres directora, entonces pues puedes lograrlo, ¿no? Pero esta parte de una red no tan fuerte de apoyo creo que es algo súper importante que siempre hay que subrayar, ¿no? Debes de siempre tener y buscar fuertes lazos que te puedan ayudar en el tema de tu relación, de tus hijos, de todo. O sea, no estar sola totalmente o no demostrar que estás totalmente sola. Entonces, eventualmente, cuando va avanzando la relación, el embarazo, empezaron a haber situaciones donde yo siempre tenía la culpa. O sea, si había una pequeña diferencia era, pero es que tú estás con las hormonas y ve cómo estás. Pero es que tú mira cómo estás reaccionando porque seguro ya estás enojada por tus hormonas. Y así empezaron los diálogos, como tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Y si yo trataba de llegar y decirle, oye, eventualmente yo percibo como que esto no está tan bien, no, es tu culpa. Porque tú mira lo que me estás haciendo a mí con tu actitud. Entonces, esta parte donde no enganchaba a ser responsable de cosas, y donde todo era mi culpa, era bastante raro, ¿no? Pero yo empecé a asumirlo. Todo esto es muy despacio, o sea, no es algo donde me pasó que un chavo de mi ex escuela me dice, es que fue tu culpa porque tú no pudiste ver las señales y pues tú escogiste un violentador de papá. No, a ver, espérame. O sea, yo no lo vi, o sea, todo fue poco a poco, ¿no? Se habla muchísimo del tema de gaslighting, de cómo te dicen, sí, mira, tú dices que está muy lleno el vaso, pero está vacío. Empiezan a suceder este tipo de situaciones en cosas comunes, por ejemplo, cocinar. Oye, es que no es posible que no puedes revolver bien el huevo. No lo haces en un vaso aparte y solo lo vacías y lo haces. Y entonces yo empecé a generar ciertos muletillas, ¿no? A decir, si no lo revuelvo se va a enojar. Cosas que hasta el día de hoy, después de 5 años, me siguen persiguiendo. O sea, si no revuelvo el huevo, sigo con ese trauma. Entonces, empiezo a tener estas situaciones marcadas, ¿no? Yo era quien cocinaba, yo era quien limpiaba, yo era quien trabajaba, yo era quien estaba embarazada. Y él decía que estaba trabajando, pero se sentaba en su computadora a hacer una edición de un video tal vez viejo y me daba la impresión de que estaba haciendo un trabajo. Va avanzando el embarazo y ya empezamos a tener discusiones porque obviamente yo ya también ya no tenía la paciencia. Le decía, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. No, pero es que tú, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Ahorita me voy a casa de mi tía y luego platicamos. Y además no sucede la pandemia. Ese día me acuerdo perfecto porque me trato de salir de la casa para irme a casa de mi tía porque yo ya estaba harta de que me dijeran que yo era una total inútil.
Y él me persigue por las escaleras del edificio, me agarra del cabello y de la mochila que traía y me arrastra embarazada hasta de regreso a la casa. Y ya, y yo llorando y todo, me dice, ve cómo te pones, ve cómo estás como loca, o sea, tus hormonas, tu locura. Y yo en lugar de decir, a ver, me acaban de arrastrar por las escaleras embarazada de los cabellos, dije, sí, seguro lo hice mal. No debí de decirle que me iba ni decirle que no estoy de acuerdo. Y entonces ahí empezó. Esa fue la primer violencia donde yo ya asumí el maltrato como parte. Y entonces empezó a empeorar porque ya es cuando oficialmente en pandemia, o sea, yo me acuerdo perfecto que el 8 de marzo, todavía hubo la marcha de mujeres y al día siguiente mi jefe me dice, tú ya no tienes que estar aquí, estás totalmente embarazada, estás a 3 meses de que nazca tu hija, ya no tienes que estar aquí. Entonces me regresan a mi casa y fue peor, porque ya nos encierran y me dicen, ya no puedes salir. Fue entonces cuando la pesadilla de Gloria comenzó. Lo que al inicio fueron actitudes abusivas, pronto se transformó en violencia física. Día tras día las agresiones aumentaban en intensidad, sin importar que Gloria estuviera embarazada, sin importar que ella fuera quien sostenía económicamente el hogar, quien cuidaba, trabajaba y hacía todo lo posible por mantener la estabilidad. Su pareja, lejos de reconocer su esfuerzo, utilizó su situación de vulnerabilidad para ejercer más control, más violencia, una violencia sistemática que buscaba quebrarla desde dentro. Y entonces fue además vivir violencia económica. ¿Por qué? Porque además de que yo trabajaba era de, oye, mira, tengo esta tarjeta donde me depositan, te doy el dinero, solo podemos gastar ahorita 3,000 pesos porque están recortándonos días, nos estaban quitando días de nuestro sueldo para sobrevivir, o sea, para mantener las nóminas. Entonces le decía, a ver, por ejemplo, 3,000 pesos, ¿no? Es lo que tú puedes gastar nada más en este súper. Él agarraba mi tarjeta, se iba, tardaba 7 horas en el súper, no sé por qué, no tengo ni idea, se iba con su careta de COVID, 7 horas. Y regresaba y hacía lo siguiente. Y aquí es donde yo pensaba que me había vuelto loca. Por ejemplo, no sé, espero que no haya tema, pero él se compraba Coca-Cola y a mí me compraba Big Cola. Y a mí me decía, te traje tu refresco que te gusta. Y yo así como de, ¿cómo? Si a mí me gusta la Coca. No, tú me dijiste que te gustaba la Big Cola. Y le decía, no, es que cuando yo estaba más joven, no sé, a mi mamá no le alcanzaba y me compraba Big Cola, pero a mí ahora me gusta la Coca y pues trabajo y puedo comprarme No, esta es la tuya. No me estás entendiendo, tú te la vas a tomar. La Coca-Cola es mía y no la puedes tocar. Pero además me daba cuenta que si habíamos puesto un tope de X cantidad de dinero, él había gastado el triple. Oye, ¿por qué gastaste 10,000 en la tarjeta? O sea, ¿estás loco? No, mira, me compré unos audífonos padrísimos. Oye, pero ¿por qué compraste unos audífonos? O sea, nos están cortando el sueldo, estamos en COVID, van a hacer la niña, ¿con qué vamos a pagar el parto? O sea, ¿de qué hablas? No, el parto ya metí mi tarjeta y me debes tanto porque tú lo tienes que depositar. Y yo era así como en un conflicto. Con la leche me lo hacía, me compraba leche mucho más económica o de marcas así que dices, ¿qué leche es esta? Y él se compraba el del bote dorado y demás. Y todo me compraba cosas más económicas a mí, pero además si a mí se me ocurría agarrar algo de él, no saben el problema en el que me metía. Él se iba a fiestas con sus amigos y fumaban drogas, perdón, o no sé si puedo decir la palabra, pero fumaban drogas. Y una vez embarazada me llevó y estaba todo el mundo fumando y yo tenía que estar oliéndolo. A mí no me gusta, ni me tiene por qué gustar, ni nunca me ha gustado. Pero ¿por qué yo tenía que estar ahí? Y yo le dije muy molesta, oye, me quiero ir. No, es que ve cómo te pones y no sé qué. Pues si quieres, súbete al carro y te quedas ahí. Y me dejó en el coche encerrada toda la noche en lo que ellos estaban pedos y fumando, ¿no? Y yo verdaderamente decía, es que yo soy la tóxica intensa por decir que no quiero esto. Sigue avanzando, ya había vivido, empecé a recibir jalones, golpes, todo era muy sutil porque estaba embarazada. Pero cuando nace la pequeña, ahí ya todo se viene de cabeza. Uno pensaría que con el nacimiento de su hija la situación cambiaría, que la llegada de una nueva vida traería consigo un poco de paz,
de esperanza, pero pues no fue así. Lejos de mejorar, el infierno se intensificó. El abuso, que ya era parte de su cotidianidad, comenzó a extenderse más allá de su pareja. Miembros de la familia de él, lejos de detener la violencia, la permitieron. Algunos incluso participaron activamente en ella. Gloria no solo enfrentaba la brutalidad de un hombre, sino el silencio, la complicidad y el desprecio de todo un entorno que parecía confabularse en su contra. Se pone su mamá una semana en mi casa a vivir, según esto para apoyarnos, pero la mamá era peor que él. Es que no es posible que no puedes cambiar bien un pañal. A ver, ¿quién acaba de nacer un bebé y sabe cambiar un pañal? Nadie. ¿Y quién lo pone precioso y que quede bien pegadito y bonito? Yo no podía. O sea, yo más o menos me quedaba medio guangos, medio la acomodaba y le daba pecho. Él me decía, nada más sirves para eso y eso a veces, ¿no? Y tienes que quitártelo rápido, ¿no? Te la tienes que despegar rápido. O sea, eran unas situaciones donde empecé a recibir un control y a decirme que todo lo hacía perfectamente mal. Pero además con su mamá y yo. Entonces era como doble. Y entonces yo empiezo a caer en una depresión súper fuerte, tengo que regresar a trabajar, pero empezaron a suceder ya más cosas. Él empieza a decirle a su hija, bueno, a mí me decía que yo era su nalga y a su hija que era su micronalga. Y así le decía todo el tiempo. Y yo algo adentro de mí dije, algo no está bien aquí. Él era el que se quería meter siempre a bañar con ella. Cosas que yo empecé a decir. Y aquí es donde finalmente empiezo a hacerme caso y dije, no lo puedo dejar solo con ella. Esto no está bien, hay algo raro. Y entonces yo empiezo a ir a trabajar, porque pues se acaba este periodo de maternidad. Me voy a trabajar y lo empecé a dejar con una niñera. Imagínense que yo confiaba más en una desconocida cuidando a mi hija con él en la casa que en él solo con su hija. Me decía, sí que yo me la llevo ahorita al fin de semana. Y no, y yo decía, algo no está bien. Empecé también, por ejemplo, posparto, yo no quería tener relaciones, esto es muy personal, y él me forzaba. Y si yo decía que no, y además con unos fetiches muy, muy extraños, si yo me negaba, él me dejaba de hablar. Entonces, también eran tratamientos de silencio donde no me explicaba ni me contestaba nada, pero además me iba a trabajar, regresaba, le tenía que cocinar, si no le gustaba lo que cocinaba, era un maltrato. Por ejemplo, una noche la pequeña le dio una infección muy fuerte de vías urinarias y tenía 39 grados. Y no, yo fui técnico en urgencias médicas, me gradué hace muchísimos años y yo sabía perfectamente lo que tenía que hacer y tenía que bajarle la temperatura, meterla a bañar aunque fueran las 4 de la mañana para poder regular su temperatura. Y agarra y me dice, estás loca, no te voy a dejar que lo hagas, ¿cómo la vas a matar? O sea, de verdad, y yo sabía lo que tenía que hacer como mamá para bajar la temperatura, que era mucho más peligroso que estuviera en una temperatura tan alta, y no me quería dejar atender a mi hija. O una vez en el auto, íbamos a ir al pediatra, se enojó muchísimo porque lo estaba presionando de que íbamos a llegar tarde. Entonces, cuando nos subimos al coche, me subí con la chiquita en brazos, él empezó a manejar las calles así y vivimos en montaña. Entonces, rapidísimo. Y de verdad, estábamos a punto de estrellarnos y yo con la niña en brazos y él manejando a conciencia así. Entonces, en una de esas, agarré, abrí la puerta y me bajé del coche con la bebé. Entonces empezamos a vivir este tipo de situaciones más fuertes y yo busqué a una terapeuta y a escondidas empecé a tomar terapia. Me salía al trabajo antes y me paraba en la esquina a tomar la terapia para yo entender por qué yo estaba pensando que me había vuelto loca. En el yo me volví loca o no estoy loca y genuinamente algo está pasando, porque aquí ya estás tan metido en la violencia que no estás disociado. Me dice la terapeuta, no estás mal, esto es real. Estás viviendo violencia y lo que te está diciendo que tú estás loca, no estás loca. Y tienes que proteger a tu hija porque si no le va a hacer daño. Conforme yo empiezo a tomar terapia, yo empiezo como a defenderme más y a decirle, oye, ¿por qué me dejas de hablar? Pues si yo no quiero tener relaciones, no quiero. Si está mal que a mi hija le haga ciertas cosas, ni modo, ¿no? Y entonces un día me dice, vamos a ir a una fiesta con mis amigos, aquellos que fumaban, pero me voy a llevar a mi hija y son las 10 de la noche, me la voy a llevar. Y le dije, no, no te la vas a llevar. Se fue él solo y al día siguiente regresa y me dice,
estoy muy molesto porque yo quería que fuéramos a la fiesta y no sé qué, y hoy vamos a ir con ellos y no sé qué. Le dije, no te la vas a llevar. Entonces me encierra en un cuarto y a mí se me ocurre abrir la ventana y gritarle a los vecinos. Me dice, estás totalmente loca. En ese momento agarro el celular, le hablo a mi tía y le digo, llama a la policía. Este cuate me va a hacer algo. Y mi tía, en lugar de llamar a la policía, llama a su papá. Y él se enoja tanto que yo estaba con la bebé en brazos y él agarra y me avienta el golpe y le pega a la bebé en la cabeza. Entonces yo me caigo al piso por cubrirla y después él me pega a mí. Y después de golpearme, yo me pongo a llorar con la bebé en brazos, la bebé llorando, y él saca el celular y me empieza a grabar. Y así se ve un psicópata, porque me graba y me dice, ¿ves cómo estás loca? ¿Qué es lo que le estás haciendo a mi hija? Le digo, pero me acabas de pegar. Me dice, no, tú te caíste sola, estás loca. Ve lo que le estás haciendo a mí. De verdad, ahí fue donde me di cuenta qué pasaba. O sea, como él graba ese celular y él lo que dice es lo que él me hacía pensar, pero la realidad es que me acaba de pegar, le acaba de pegar a mi hija y yo estaba totalmente espantada. Y mi tío, en lugar de llamar a la policía, llamó al papá de él y el papá le llamó y él se salió de la casa y yo también me salí. Al día siguiente, pues ya me armé de valor, ya como un poco con terapia, poca terapia llevaba, ¿no? Pero ya estaba yo muy valiente y me dijeron, denúncialo. Y entonces con todo mi dolor del corazón, voy, levanto la denuncia a un centro de mujeres de Tlalpan, de no sé qué, levanto la denuncia y yo muy valiente. La siguiente semana se entera que lo denuncié. Cuando se entera, yo estaba viendo la tele en un sillón, estaba viendo la tele, era un sillón que tenemos como en una salita, la bebé estaba dormida, él agarra, va y se me avienta encima y me empieza a estrangular. De hecho, del jalón para estrangularme me dejó aquí una marca en el ojo y me empieza a estrangular. Yo trataba de gritar y la sensación de estar sin respirar, el estrangularse, el cómo la tráquea se cierra completamente, el de que empiezas a perder la razón, el de que no tienes fuerza para pelear. Y cuando sucede esto, la bebé empieza a llorar porque escuchó los gritos. Me suelta y se va corriendo por ella. Y yo, entre esta inconsciencia, entre que no podía respirar, el dolor, pero dije, mi hija. Me paro corriendo y nada más lo veo con ella en los brazos y me dice, si sigues con la denuncia, la tiro al piso y a ti te mato. Y ahí fue donde dije, no, o sea, no puedo, no soy tan valiente. O sea, mi hija, no. Entonces, ahí fue donde todo paró y dije, no puedo, o sea, no. Dije, no debo de defenderme, no defenderme porque mi hija. O sea, la realidad es que cuando yo realmente reacciono de esta historia es cuando yo veo el peligro en mi hija y cuando dices la tengo que defender. A partir de ahí me quedo callada, no sigo la denuncia y empezó un mayor maltrato, era todo el tiempo insultos, me dejaba de hablar por semanas, no sé, un día se enoja, me avienta una cuchara, o sea, era todo terrible, ¿no? Y yo le rogaba que estuviéramos bien, que arregláramos las cosas. Hasta que un día empezamos como a discutir, pero yo percibo que él ya había conseguido a alguien más. Entonces me empieza a insultar y se sale de la casa. Y me dice, ya no voy a regresar contigo, estás loca. Y yo en ese momento me quedé muy mal, muy triste, yo quería arreglar las cosas, pero fue muy bueno que se fuera. No, en el momento uno no comprende, o sea, tú estás como enamorada, pero quieres estar ahí, pero además hay algo bien importante. Él me dijo, tú no puedes cuidar sola a una bebé, no puedes, no sabes. El único día que yo le conseguí, es que además yo le conseguí un trabajo para ir a tomar unas fotos, él se va a tomar las fotos, me dejó con su papá cuidándome porque yo no tenía la capacidad de cuidar a mi hija sola. Y yo verdaderamente lo creía. Entonces, el primer día que él se va de la casa muy enojado, fue así como de, ¿y cómo voy a lograr cuidar a mi hija yo sola? No estaba consciente de que yo realmente era quien siempre la había cuidado y que había hecho todo yo y que yo había sacado todo adelante económicamente, emocionalmente. Yo había logrado todo, solo no tenía yo ese entendimiento.
Entonces estaba como muy, muy asustada. Pero de pronto regresó, ¿no? Al día siguiente y no, vamos a arreglar las cosas y todo. Pero él se enoja mucho porque en el teléfono de la oficina me llamaron y para esto yo cada vez que tenía una videollamada, él tenía que aparecer besándome o él tenía que aparecer atrás de mis videollamadas del trabajo para que todos supieran que tenía pareja. Si tenía una hija, evidentemente se entendía, ¿no? Pero él era así. Y en esta llamada no sucedió que yo como que dijera, es que estoy con mi esposo, y se enojó muchísimo. Y agarró una silla de madera y la aventó contra mí. Yo estaba parada junto a la pequeña porque estábamos como dándole de comer y la silla me cae y me lastima toda la pierna, color morados. Y en ese momento, o sea, cuando ya me lastimó, llama a la policía y él agarra y se sale corriendo a la casa. Y dije, ¿qué acabo de hacer? Llamé a la policía. O sea, ahora sí llamé a la policía. O sea, ahora sí lo hice. O sea, ahora sí va a tirar en mi hija y me va a venir a matar. Y entonces dije, no, esto es una locura. O sea, ya, ¿qué voy a hacer? Y entonces llamé a un cerrajero, cambié la chapa en ese momento y dije, no, que no regrese. ¿Qué voy a hacer? No voy a ir a trabajar esta semana porque si viene y mi hija está sola. Y entonces yo estaba totalmente en pánico. Llamo a la terapeuta y me dice, tranquilízate. Qué bueno que lo hiciste. Y yo como, pero es que ya lo saqué. Dice, acabas de lograr sacarlo de tu casa. Felicidades. Quédate así. Y yo no manches, es que va a venir a matarme. De hecho, me acuerdo perfecto porque pedí en Amazon esa noche cámaras. Bueno, ya tenía algunas cosas de audio y video en mi casa para tratar de guardar evidencias y yo de hacerme consciente de lo que estaba viendo, pero sí pedí cámaras, pedí cosas de protección personal. O sea, dije, no, es que sí, yo todas las noches me dormía pensando que iban a patear la puerta y que iba a entrar y que se iba a llevar a mi hija y que me iba a matar. Y ya nada más su papá me habló y me dijo, dale oportunidad de sacar unas cosas y no va a pasar nada y yo voy a ir. Entonces yo me acuerdo que ese día me encierro en la recámara. Ellos, bueno, bajó hasta cosas que no eran de lámparas, sábanas, cobijas. Dije que se lleve todo, pero bueno, no regrese. Se fue y no vuelvo a saber de él. Esto fue en octubre. Y dije, ya se fue. Impulsada por la necesidad urgente de protegerse a sí misma, pero sobre todo a su hija, Gloria encontró la fuerza para tomar una de las decisiones más complicadas de su vida, sacar al agresor de su hogar, una acción valiente, nacida del amor más profundo, pero lo que parecía ser el final del tormento resultó ser apenas el comienzo de una nueva pesadilla, una batalla legal larga, dolorosa y sobre todo desgastante, una lucha por la justicia que aún hoy sigue librando en un sistema que muchas veces revictimiza a quienes buscan simplemente vivir en paz. El 14 de febrero me llega una denuncia a la puerta de mi casa diciendo que tenía que entregar a mi hija y yo darle pensión a él. O sea, después de todo el infierno, yo tengo que mantenerlo y entregarle a mi hija. Cuando él no le cambiaba un pañal, cuando él nada más hacía videollamadas para ver a su familia, así de, ay, miren, estoy con ella. Y colgaba y era, tu hija, cámbiala, dale de comer. Y yo dije, o sea, él no tiene interés en ella. Él no tiene el más mínimo interés en ella. Él lo que quiere es dinero, es estar cómodo, él no trabaja. Y ahí es donde empieza la tortura, porque meto la denuncia familiar para tratar de yo de quedarme con la orden, y digo, con la guardia, y le fijan una pensión de 1,000 pesos que es fecha que nunca ha pagado. Y no es un tema de, ay, no, si paga 1,000 o 2,000, sino de cuando hay un interés genuino y tú quieres que tu hijo esté bien, pues pagas su pensión y buscas que tu hijo esté bien. Pero nunca la ha pagado y Dios bendito, o sea, no sé, no es su interés. Pero sin embargo, los jueces en el tema familiar se empiezan a brincar todo, porque yo demuestro que hay una carpeta de violencia, de golpes, donde pues hubo violencia psicológica con pruebas, con peritajes, o sea, no es algo también que tú puedas de pronto mentir. Las pruebas de peritaje son súper extensas y más en un centro de violencia. Te sientan 8 horas o te llevan durante 3 días y son súper extensas. O sea, de verdad es para detectar y entender qué le pasó a alguien, ¿no? Y de pronto sigue esta denuncia familiar y cuando sigue la denuncia familiar,
un juez, según esto, dictamina que puede ir a mi casa a llevársela. Esto yo no lo sabía. Evidentemente el abogado al que le estaba pagando, y en teoría tampoco. Pero de pronto un día estoy desayunando y llega a la puerta él con sus papás a decirme, tienes que entregarme ahorita a mi hija. Y entonces empiezan a insultarme en la puerta de mi casa, a decirme a que me iba a morir, que se la iba a llevar a España, porque además doble nacionalidad, ¿por qué no? Que se la iban a llevar y que no sé qué. Y me dice el papá, y tenemos la orden de juez. Y yo le hablo a mi abogado, y mi abogado en Narnia en ese tiempo me dice, no, pues yo no sé nada, pues no sé, déjame investigar, no tengo ni idea. Muy raro, la verdad es que yo percibo que incluso tal vez ahí hubo alguna negociación, porque está muy raro que no supieran. Pero en ese momento yo dije, ya no tengo miedo a nada. Y alguien sin miedo está cañón. Y dije, ya no, o sea, ya viví todo, ya no. Y dije, que le hagan como quieran. A mí me sacan muerta de aquí antes de que entregue a mi hija. Y no la entregué. Cerré la puerta, puse seguro, llamé a la policía y no la entregué. Pasa el tiempo y levantó una denuncia por la violencia psicoemocional y esa carpeta avanza y avanza y avanza. Y esto sucedió en el 2022 y ahora 2025 me llaman a audiencia y me dicen, su carpeta procedió, empieza a haber audiencias, volverlo a ver, sus papás decir que pobrecito, que él es un ángel, que él en la vida haría algo. Y fue avanzando y con todas las pruebas el juez al final le dictan 1 año de prisión por violencia psicoemocional, con ciertos, tú puedes pagar multas y varias cosas, ¿no? Pero lo encuentran culpable. Y resulta ser que, sin enterarme, fue avanzando otra carpeta, pero esa de él hacia mí. No sé cómo meten un documento con una firma falsa, diciendo que nunca se presentó en mi domicilio. Y yo lo denuncio diciendo que sí. Obviamente hay una diferencia, ¿no? Entonces ellos meten una denuncia diciendo, ¿por qué ella dijo que no en uno y en sí que en otro? Y sí hay un delito. Y entonces el Ministerio Público, sin llamarme, sin hacer mi derecho, aunque sea como imputada ahora, de hacer una investigación, de dar una declaración en la sede ministerial, de pedir pruebas, peritajes, etcétera. Todo a discreción se lleva una investigación desde el 2022-23. Y entonces de pronto ahorita estoy llamada a audiencia a Santa Marta, Acatitla, como imputada, como culpable por falsedad ante autoridades. Y además, como no me había presentado cuando nunca me citaron, estaban pidiendo mi detención. Y entonces ahí es donde de pronto dices, ¿cómo por? O sea, ¿en qué momento llegamos hasta este punto de acá? ¿No? Primero te quiero quitar a tu hija, sin hacerme responsable, sin un proceso, sin una negociación. Me estoy brincando todos los pasos como juez en temas de violencia, de decir, oye, ¿un maltratador será buen papá? Y decir, no, es que internacionalmente el bien superior del menor, pero sí, pero tienes que protegerlo. Pero entonces hazlo en un centro donde esté protegido el menor, donde esté a salvo, donde si descubres que le decía micronalga a tu hija y la sexualiza, ¿qué te asegura que cuando se la lleve no va a pasarle algo a la niña? Entonces, eventualmente, pues ahorita estamos en esa situación que están pidiendo como mi detención para que no me vaya a ir y escapar por una firma donde se me está tratando como si yo hubiera hecho un delito, como de estas historias que hemos escuchado tan canijas, con una falsificación de una firma, ¿no? Y eventualmente el mundo se vuelve bien difícil porque tienes que estar yendo a audiencias, tienes que trabajar. Si tu jefe de pronto dice, oye, ya tienes muchas faltas, te pueden correr. Pero además tú tienes que cuidar a tu hijo, pagar la escuela, salir adelante, emocionalmente estar estable, no tener miedo si te quedas detenido, porque ¿qué vas a hacer? Y entonces es donde de pronto yo me acerco contigo y digo, de verdad, creo que la primer parte como mujer es
cuando empieces a ver las señales rojas, no te quedes a investigar. O sea, hay muchas cosas muy claras donde si te hacen sentir que estás loca o donde ante su agresión y tu reacción eres la culpable, corre. O sea, no te quedes. Y creo que la forma más lógica es empezar a tener herramientas donde tú estés entendiendo y te hagas consciente, porque parte de cuando estás tan metida en esta violencia es que no estás consciente, es como si fueran dos personas. Una que dice que remotamente algo está mal y otra que dice, no, yo soy la que está loca, yo soy la que no sirvo, yo soy la que no valgo, tu estatus emocional se acaba. Entonces, el empezar a escuchar, a buscar psicólogos en línea, a ver videos de narcisismo o de violencia y estarte haciendo consciente para que poco a poco te empiezas a defender. Pero cuando empiezas a defenderte, la violencia seguramente va a escalar porque existía. Entonces tienes que tener listo tu plan de escape y cómo vas a salir de ahí. Y la otra parte, pues obviamente es buscar justicia, porque digo, a fin de camino el caso es como muy evidente, pero no me han dejado defenderme, no me han dejado presentar un peritaje, no me han dejado ni siquiera declarar. Obviamente estoy muy nerviosa, la audiencia que se iba a llevar a cabo no se llevó a cabo porque están cerrados los tribunales. Estoy tratando de conseguir todos los recursos y todas las cosas que me puedan defender legalmente, pero aún así yo de pronto decir, no, quedó detenida, le quitaron a su hijo y, o sea, todo lo que has luchado tanto tiempo y además que genuinamente tu hijo acaba afectado por una situación donde pues a su papá no le importa, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante y sobre todo que la gente entienda que lo puede vivir. Las mujeres podemos vivirlo con cualquier trabajo, con cualquier situación y en cualquier momento lo puedes estar viviendo. Y creo que esto es como lo que quisiera también dejarles para que quien lo viva de verdad busque las herramientas y busque las formas y no se queden quietas. Si llegan, oye, vengo a llevármelo porque dice Juan, o sea, no lo entreguen tan fácil hasta que tengas todo el soporte de que tu hijo va a estar seguro y va a estar bien. Porque desafortunadamente una realidad es que muchas mamás les quitan a sus hijos y viven historias de terror para tratar de recuperarlas en nuestro país. Y es una realidad, la violencia vicaria que muchas mujeres se encuentran peleando en estos momentos. Hoy en día, Gloria, a pesar del largo y doloroso proceso que ha atravesado, encuentra fortaleza en la crianza de su hija, la educa con amor, enseñándole a valorarse, a poner límites y a no permitir jamás que alguien se aproveche de su vulnerabilidad, porque para Gloria, romper el ciclo también significa empoderar a la siguiente generación. Mi hija actualmente, bueno, ella es una niña feliz. He tratado de yo mantener esta fortaleza para ella, el ser un gran ejemplo, el decirle y enseñarle actualmente que cuando una persona no te quiere, esa persona no tiene que estar en tu vida, pero todo pues a un nivel de una niña de 5 años, ¿no? Se hablan de los temas de una forma como muy cuidadosa, del cariño, del amor, hasta dónde llega, dónde es mis respetos, de mis límites, de mi cuerpo, de cómo debe sí, debe no. Pero ella es muy plena, es una niña que socialmente le encanta platicar con mucha gente, es una niña muy querida, es una niña muy amada y yo creo que ella actualmente pues es muy, muy feliz. No pues de hecho desde antes de caminar, o sea, cuando ella tenía 1 año, cuando sucedió este tema de la silla y demás, él ya no la volvió a ver. Y para mí sería importante que si lo vuelve a ver, ella tenga la fortaleza de poder saber decir, esto no me gusta, en esto no estoy de acuerdo, o este es mi cuerpo y así no se toca. Entonces, para mí es muy importante que ella ha evolucionado mucho en estos 4 años que no lo ha visto, para ella tener, aunque es pequeña, la voz suficientemente fuerte para poder decir no a ciertas cosas. Fíjate que fue interesante porque me dijo, ¿a dónde vas? Y le dije, tu mamá es una mujer muy valiente, mi amor, y siempre ha buscado defenderte. Y tu mamá está buscando todas las formas de defenderte y va a ir a grabar un video para seguir defendiéndote y cuidándote. Siempre te voy a proteger. Así que
si ella lo viera en 20 años o en 5 o en 10, siempre es lo mismo. Siempre la voy a proteger. Siempre regreso a casa. También eso se lo dije. Siempre regreso. Y esa primera audiencia que fui, que yo moría de miedo de quedarme detenida, se lo dije, yo siempre regreso. Entonces, creo que eso le diría, siempre regreso. Soy una mujer valiente que está luchando por defenderte. Y como ese día que fueron a la puerta de mi casa y dije, primero muerta, antes de que le pase algo. Y yo creo que muchas mamás nos entendemos con esta sensación. No sabría qué decirle a él, honestamente no sabría qué decirle a él. No entiendo por qué el dañar tanto a alguien cuando no. Creo que nunca fui mala persona, creo que nunca fui mala pareja, creo que nunca hice malas cosas. Yo no puedo entender el hecho de cómo dañar, el cómo no buscar disfrutar a tu hija. Yo creo que esa es la parte más dolorosa. Yo decía, es que ¿por qué quiere hacerme tanto daño? Esto se paga en karma. Y dije, no, el verdadero karma es no poder vivir la experiencia de ver a mi hija, que se llama Maya, todos los días. El reírte con ella de cada locura que hace. Yo creo que realmente el precio de toda esta violencia que sigue ejerciendo hacia mí el señor Santiago N., genuinamente es el no poder vivir esto, el no poder compartir esas cosas tan increíbles que Maya tiene. Yo percibo que él tiene una venganza genuina y que se quedó muy enojado porque económicamente él buscaba obtener un beneficio, ¿no? Ubico que una vez llegó con una motocicleta y me dijo, tienes que pagar mi tarjeta de crédito. O luego un mes me dijo, es que me diste muy poco para la mensualidad de mi tarjeta de crédito. Yo siento que me vio más como un tema económico, pero como bien digo, ¿no? Pues sí es una persona trabajadora, pero económicamente pues no era así como, wow, ¿no? Tengo millones, pues no. Pero él tenía estas ganas de obtener un beneficio económico. Yo creo que incluso cuando festejaba lo del hijo o de nuestra hija, pues era un tema de, sí, claro, ya se me acabaron todos mis problemas económicos. O sea, que era un tema económico eventualmente. Él viene arrastrando un tema seguramente de una familia que le da todo, que está enseñado a que él es el príncipe de la casa y que él puede hacer lo que él quiera. Entonces, más que hablar de pronto de si familia disfuncional, de violencia y todo, más bien lo que yo percibo es una familia que tienen un patriarcado enorme, pero además él es el consentido, él es el abrazado, él es el que puede, ¿no? Incluso me platicaba una vez, hace mucho, su hermana, que vivió violencia, que se lo compartió a su papá y que el papá le dijo así como, ya regrésate con tu esposo, o sea, deja de hacerla de bronca, o sea, donde está muy normalizado que el hombre pueda violentar a su pareja, pero además como esta parte cómoda de eres el príncipe de la casa, puedes tener 40 años y vivir aquí con nosotros y tú te mereces todo. Entonces, porque inclusive en todas las denuncias, en todos los juzgados, siempre los papás fueron a apoyarlo. O sea, quienes lo ubican en modo, tiempo y lugar, cuando me amenazaron, fueron sus papás, ¿no? Que no se dieron cuenta que el mayor daño que le hicieron fue decir, sí, estuvimos ahí y ahí estábamos apoyándolo. Pues claro, te ubican en un delito. Entonces, creo que esa parte es bien importante. Cómo las familias también apoyan y soportan y promueven la violencia. Yo percibo que el haberlo conocido me dio a mi hija. Y no quiero romantizar la lección de vida porque muchos dicen, ay, qué bueno que lo conocí porque no hubiera aprendido. O sea, no. Yo nada más le hubiera dicho, no, a ver, déjame una donación aquí para mi hija. O sea, dame a mi hija y ya. O sea, verdaderamente, no sé, tardé mucho en reaccionar, aunque no fue tanto tiempo como entiendo en otras relaciones. Lo mío fueron 2 años, pero es una pesadilla, ¿no? El hecho de decir, oye, todavía 4 años después está buscando cómo, con una denuncia falsa, con un documento que no es mi firma, cómo sigue y sigue y sigue y no se detiene. O sea, cómo de pronto decir, oye, pues ya, ¿no? O sea, ya me pasé.
el no tener la conciencia y los límites, no lo entiendo, pero también desafortunadamente no hay mucho ahora que pueda hacer más que defender y buscar la forma más consciente de proteger a mí. Lo único que Gloria pide a las autoridades es un proceso justo y que se priorice ante todo la seguridad de su hija. Su historia no es solo una historia de sobrevivencia, sino un poderoso testimonio de resiliencia, de lucha diaria y de superación frente a uno de los males más comunes y silenciados que acecha nuestra sociedad, la violencia doméstica. Gloria alza la voz no solo por ella, sino por todas aquellas que aún no pueden hacerlo. Yo quisiera que se haga un proceso justo, porque eventualmente el proceso que llevó el Ministerio Público, y que de hecho yo ya levanté también una denuncia contra el Ministerio, el hecho de no haberme notificado, de haber hecho un proceso de investigación donde el imputados y víctimas tienen derechos y obligaciones. Y en esos derechos y en esos artículos que están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ambos tienen derecho a presentar a su declaración a todo, a presentar sus pruebas, y existe algo que se llama la presunción de inocencia. Sea bueno o no, eso yo no lo sé, pero en este caso, como imputada, yo tenía derecho a la presunción de la inocencia y de presentar documentos y de poder tener en una sede ministerial una declaración que no sucedió. Y esto ya está directamente en un juicio en Santa Marta, viendo a ver si se me vincula un proceso, o sea, donde además yo tendría que pagar por una redención de un delito, o sea, pagar por haber hecho un delito que dices, ¿en qué momento llegó hasta acá? Si ni siquiera todos mis derechos se están viendo vulnerables. Si se habla del tema de perspectiva de género, de todo el tema de perspectiva de género, y a todos no les interesó, ¿no? Y que es parte de lo que me piden que argumente en este juicio en frente al juez, decirle, oye, y además, pues pido que se me use el tema de perspectiva de género, ¿no? Toda la violencia, la discriminación, y aunque el hecho del que estamos hablando es pues entender que de pronto hay una serie de violencias. Decían una frase muy interesante, la violencia familiar no es solo una violencia hoy, ¿no? Que cuando levantas tu denuncia dicen, por el hecho del 5 de mayo. Sin embargo, la realidad es que la violencia familiar es un conjunto de violencias que se van perpetrando y que muchas veces acaban en situaciones tan graves como los feminicidios, que es cuando a veces y no necesariamente siempre hacen caso, pero es un conjunto de violencias que va creciendo. O sea, yo ese día que me estranguló, gracias a Dios mi hija lloró, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Y cómo también las instituciones o todo este tema de los juzgados, ministerios públicos, permiten que se vaya perpetrando este tipo de situaciones. Desafortunadamente es algo que vivimos en el país, porque el juicio es de quien lo emite, del juez, del ministerio, en la aplicación de las leyes. Yo no era de ir a la marcha porque me daba miedo ponerme en riesgo. De hecho, nunca he ido. Pero justo ahora empecé a conocer a gente muy valiosa. Yo empecé a buscar ayuda y conocí a una psicóloga, Fabiola Naya, que es feminista. Conocí a las de Ley Camila. He tratado de entrar al Frente Nacional, pero empecé a entender que hay muchas mujeres que están luchando y que están viviendo esto y que verdaderamente han buscado todos los medios para tratar de ir de acuerdo a sus situaciones, ¿no? Violencia vicaria, de ir externando y de mejorando la situación. Pero no es tan fácil, desafortunadamente, pues las leyes, les digo, están dictadas, aunque está el código, pero de pronto quien decide cómo va a aplicarlo es una sola persona. Entonces, pues sí, está bastante complicado, pero sí creo que he empezado a encontrar una red de apoyo bastante interesante y de mujeres que están dispuestas a acompañarte y a escucharte en los procesos. Tengo un Instagram personal, ahí me podrían eventualmente escribir si alguien quisiera como un consejo, de pronto también ayudarme en esta situación, sería maravilloso. Sería @JOY, C de casa JOY 80S de sopa. Es Joyce Joy 80s. Y bueno, con el @ al principio, con todo gusto ahí me pueden contactar, ahí podemos escribir y va a ser un gusto
pues también de pronto escuchar a alguien que quisiera un consejo, obviamente desde mi punto de vista de alguien que ha vivido violencia, no como una especialista, pero podría ahí estar con todo gusto. Pues nada, es importante que cuando tú detectes alguna bandera roja, luego busques ayuda. La parte de la terapia psicológica para mí fue vital para lograr resolver mi situación y lograr salir de ahí. Si llegaste hasta este punto del video, me sería de mucha ayuda que te suscribas al canal, y también si fuiste víctima de alguna negligencia, de algún crimen o de alguna injusticia y te gustaría salir en uno de estos videos, me puedes escribir al correo, que es correo@pepemisterio.com.mx, a Facebook, que es Pepe Misterio, o en Instagram estoy como Pepe Misterio Documentales o Pepe Misterio MX.